una vez más, quitar aquello, Padre, que pueda estar impregnado de mis prejuicios, de mis paradigmas, de mis puntos de vista personales, de mis opiniones. Quiero pedirte, Padre, que prevalezca en todo momento tu Santo Espíritu, que sea un portavoz, Padre eterno, de tu Espíritu, para impartir esta palabra en medio de esta hora, Padre. Ayúdame, me rindo delante de ti para ser un servidor, un instrumento delante de ti. Asimismo te pido que cada corazón esté dispuesto a recibir, no desde el intelecto, sino desde su ser interior, que esté dispuesto a transformar lo que esta palabra puede impartir para transformar, Padre. Y que eso se convierta en un logro más, en una victoria obtenida a partir de nuevas decisiones a tomar en la vida de cada uno de los presentes. En el nombre de Yeshua, Padre, te pedimos que tú te glorifiques en medio nuestro, en medio de esta primera enseñanza que sostendremos en la jornada del día de hoy. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Bien, amados, a partir de este momento vamos a estar disertando para todos la porción número 49, que lleva por título Kitexé. Kitexé traduce cuando salgas, ¿ok? Es una instrucción que el Eterno le dicta a Moisés y al pueblo a propósito de las instrucciones a cuidar toda vez que ellos salieran a la guerra. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 21, versículo 10, al capítulo 25, versículo 19. Deuteronomio capítulo 21, versículo 10, al capítulo 25, versículo 19. Y entre los 64 mandamientos que se resumen en esta porción, abordaremos uno de ellos. Nos corresponde meditar en la importancia de comprender qué implica ir a la guerra, en un sentido profético y espiritual. Esto conlleva a velar constantemente en nuestras decisiones cotidianas y a tener discernimiento de cuál es la fuente de aquellas situaciones que se nos presentan y que debemos librar de forma correcta. Amén. La victoria es una guerra que implica salir airoso de un conflicto, de una situación confusa, tribulaciones, aflicciones, desafíos y dificultades. Pero para ello debemos contar con la presencia de Hashem. Los principios que hoy trataremos nos enseñarán a qué debemos obedecer cuando salimos a la guerra y qué detalles cuidar antes de salir a la guerra. Esperando que sea de edificación este tema, abordaremos el mismo. Entonces, entre esta diversidad de mandamientos que se presentan en esta porción, y espero que todos hayan podido leer esta porción, porque al leer la porción vas a estar repasando a su vez este conjunto de mandamientos que se encuentran en estos 3 capítulos de Deuteronomio, donde se regulan muchos aspectos vinculados con las relaciones interpersonales. Por eso es importante, amados, que abordemos la lectura diaria, de manera tal que cuando nos vemos acá en el servicio, podamos haber leído toda la porción que corresponde a esa semana. Entre tantos mandamientos, nos enfocaremos en la acción de salir a la guerra, las condiciones que aplican cuando sales a la guerra y cómo es que sales a la guerra si no eres un soldado, ¿no? Si tu vida no está vinculada a una fuerza bélica, ¿cómo pensar que podemos salir a la guerra? Pero ¿qué implica salir a la guerra? Es enfrentar nuestro viejo hombre, conocido en hebreo como Yetzer Hará, ¿sí? ¿Cómo enfrentar ese Yetzer Hará? El instinto al mal, ¿sí? Ante la tentación, los pleitos, los conflictos, discusiones con algún enemigo o la generación de alguna enemistad con alguna persona que en un momento determinado, por no llegar a entendimiento y por no llegar a algún tipo de comprensión, se genera una enemistad. ¿Cómo enfrentarlo en el día a día, no? Y para ello vamos a arribar a Deuteronomio capítulo 21, versículo 10. Nos dice acá la escritura: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos
y el Señor tu Elohim los entregue en tus manos y te apoderes de los cautivos. Hasta ahí llega el versículo 10. Si bien es cierto, para aquel momento era una instrucción literalmente que se limitaba a la acción de salir a la guerra por parte del pueblo de Israel, hoy por hoy tiene todo un significado profético tanto para el pueblo de Israel como para todos aquellos que somos parte de la fe y del pueblo del Mesías. Amén. Salir a la guerra se eleva al punto de comprender que en todo tiempo vas a tener que enfrentar o confrontar algún tipo de situación. ¿Ok? Es inevitable que habitemos en este mundo y en esta sociedad sin que se presente un conflicto que debamos enfrentar, sin que se presente alguna situación difícil que debamos enfrentar. Dicho así, salir a la guerra no se limita a tener confrontación con el enemigo, sino también con nuestro viejo hombre, con el Yetzer Hará. E inclusive, cuando hablo acá de enemigo, me estoy refiriendo a Hasatán, un ente espiritual que en momentos determinados, él tiene autoridad, tiene el derecho, él es una pseudo autoridad, y tiene el derecho, permitido por Hashem, para hacernos tropezar en el camino, a través de la concupiscencia y a través de las pasiones que podamos albergar en nuestra mente. Pero también, a pesar de que no lo expreso acá en la lámina, tiene que ver con el hecho de confrontar en un momento determinado a alguna persona, ya sea en calidad de enemigo, porque hay una enemistad presente, o porque tengo diferencias con una persona, porque el hecho de que tenga diferencias con alguien no significa que ya esa persona es un enemigo. Importante acotar eso, ¿sí? Pero ante una diferencia o en alguna resolución de conflicto, en alguna resolución de un problema, yo debo salir a enfrentar la situación y eso va a implicar encarar situaciones, ¿ok? Con el debido respeto, con la prudencia, con la actitud correcta, siendo sumiso al Eterno, no olvidando que estoy sujeto a Él, pero debo abordar el problema, ¿sí? Estas guerras, estos puntos de confrontación o de enrostramiento, si me permiten, deben librarse fuera del hogar. Por ello está escrito que cuando salgas a la guerra, y salir a la guerra implicaba salir del territorio, no esperar a que llegara el problema al territorio. Literalmente, en cuanto a la historia hebrea, esto significaba que no se debía permitir que el enemigo dominara al pueblo o al campamento. Si llegaba al campamento era un desastre, tenían que salir a la guerra. Pero esto no es una excepción hoy en día con nuestras vidas. En función al tipo y naturaleza del conflicto o problema que estemos librando, debemos procurar que esta no llegue a la casa, ¿ok? Salvo a que sea una situación intrafamiliar, pero aunque sea intrafamiliar, va a implicar salir de la casa, en el sentido de tener una acción contundente, resolutiva, de solución al problema. Hasta para eso debe salir de casa, ¿ok? Pero muchas veces ellas naturalmente se van a generar en la casa y esto va a implicar salir de casa para buscar la batalla afuera, para buscar librar esa batalla o esa guerra afuera del hogar, ¿sí? Y de esa manera no involucrar a terceros que son propios de la familia y que no tengan relación alguna con el conflicto. Pero en todo caso, es importante no permitirnos, y debe ser un principio bien fundamentado y establecido para todos, que no debe tratarse en casa, debe salir de la casa, aunque el problema sea de carácter intrafamiliar. Ahora bien, definamos quién es el enemigo, ¿ok? En primera instancia, un enemigo espiritual que tenemos es el adversario, ¿sí? Es este ente espiritual que Hashem permitió formar para que condujera un reino de las tinieblas. Pero acá, importante destacar que Hasatán no está a la par del Todopoderoso. ¿Usted puede comprender eso? Atento, por favor, a quienes fuimos formados en la iglesia cristiana tradicional, donde se presenta Hasatán
en paralelo con nuestro Padre eterno. No es así. Hasatán es un ser creado. Por lo tanto, él está por debajo del dominio del Eterno y del Todopoderoso. ¿Eso está claro, mis amados? Eso es importante que así lo asimilemos. ¿Ok? Porque por otorgarle una autoridad que no le compete, paralelo al Eterno, amados, muchas veces vivimos más con el temor a él, con el miedo a Hasatán, que con la confianza en el Todopoderoso. Eso influye en nuestra psiquis. Eso influye en nuestra alma, amados. Ver a Hasatán tan poderoso como el Todopoderoso. No es así. Él es un ángel, tiene un propósito determinado, tiene un cerco y tiene unos límites enmarcados, y él podrá trastocar nuestras vidas siempre y cuando el Todopoderoso así lo permita. ¿Ok? ¿Esto qué significa? ¿Que nunca habrá una batalla contra él? No. En algún momento, él con sus acechanzas de engaño, con sus estratagemas, procurará engañarnos y tocará tiempo para nosotros confrontarlo bajo la dirección del Eterno, a través de su espíritu y por los principios de su palabra, y enfrentarlo en función a ese proceso vista como acechanza en las Escrituras, que puede causarnos daño. Y que si nosotros lo identificamos, está en nosotros batallar, enfrentar, salir a la guerra contra el enemigo. ¿Ok? Mayores detalles de este aspecto daré más adelante. Ahora bien, quiero definir quién es el enemigo. Muy aparte de Hasatán, en nuestro entorno siempre o casi siempre va a estar presente algún enemigo. Y ese enemigo hay que reconocerlo y hay que conocerlo. Porque si bien un enemigo ante cualquier conflicto representa un peligro, nosotros, amados, hijos del Todopoderoso, miembros de la familia de la fe, participantes de un reino y de una naturaleza divina, debemos aprender a amar a nuestros enemigos. Debemos aprender a amar a nuestros enemigos. Lo enseña el maestro en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en griego. Y pudiera usted buscar en el pensamiento hebreo lo que eso significa y constituye. Nuestro maestro, por excelencia, nos enseña a amar a nuestros enemigos. Entonces, cuando salimos a la guerra, tenemos que identificar quién es el enemigo. Porque hasta cierto punto, dependiendo de quién sea el enemigo, necesitamos amarlo. Lo que no debe suceder es que usted odie al enemigo, siempre y cuando este enemigo está siendo representado por otro ser humano. Si es un ser humano, por muy odioso que sea, por muy contrario que sea, por muy grave el conflicto que usted esté enfrentando con esa persona, en los dichos de nuestro maestro, usted debe amar a esa persona. ¿Ok? Mucho más si esa enemistad está con los de la casa, con la propia familia. ¿Ok? Debemos amarle. Entonces, hay personas que en su sistema de creencias y de valores se permite odiar al enemigo, porque ese no es mi sangre. Hay otros que no les importa, y en su sistema de valores, enemigo es todo aquel que esté en contra de él, sea familia o no. Y ¿sabes qué? Yo le declaro la guerra a cualquiera que me quiera hacer daño. Pero en Yeshua no es así. Cualquier enemigo que sea un ser humano, familiar o no, nosotros estamos llamados a amarle. Esto suena, amados, altamente contradictorio. Pero en los dichos del Mesías se nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos. Ahora, una vez más, definamos quién es el enemigo. En hebreo se conoce como Oyed. Es una persona que tiene mala voluntad a otro.
y le desea hacer mal. Está en contra y se opone, pudiendo ser un rival, agresor, o que se ve en detrimento de alguien con premeditación. Eso es un enemigo. Dicho así, le pregunto, ¿usted ha tenido enemigos? Seguramente sí. Creo que en esta naturaleza caída es normal que en algún momento tengamos a un enemigo. Ahora, antes de continuar con esta definición, hay algo a cuidar. Y es que a veces nosotros producimos enemigos. Cuidado con eso. También tienes que amarle. Pero tienes la oportunidad en la sabiduría de lo alto que tú no generes enemigos. ¿Sí? Va a haber enemigos en la interacción social que tú tengas, porque no hay acuerdo con algo y finalmente terminaron odiándote. No puedes tener control de ello. Pero hay una serie de enemigos que por tus imprudencias tú puedes generar. Y allí es importante también cuidar el corazón. Esos frentes dentro de esta guerra la vamos a conocer en los próximos minutos. Mateo 5, 43 al 44, en la definición del enemigo y lo que debemos hacer con él, Yeshua nos enseña lo siguiente. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persigan. ¿Qué debes hacer por quien te persigue? Por quien te está asediando constantemente, causándote mal, tratándote mal, dándote malos mensajes. ¿Qué debes hacer por ese que te está persiguiendo si te sientes perseguido? Orar por esa persona. ¿Sí? Orar por esa persona. Fíjese que no está diciendo que te vas a olvidar de la persona, que te vas a aislar de la persona, que vas a ignorar a la persona. Y vaya, qué proceso tan difícil cuando parte de esas creencias son las que nos enseñan en casa. Mamá fue experta en enseñarme, cuando alguien me causaba un mal, ignorarlo. Porque ignorarlo significaba no entrar en una relación con la persona, como que mantener un margen o un límite para que la persona no me causara más daño. Pero lo que no sabía mamá es que ignorar a la persona al final alimentaba en mí un rencor y un resentimiento contra la persona. ¿Ves el punto? Entonces, si en sus familias llegaron a enseñarle que el enemigo se le ignora, corrija eso, amados. Y creo que si usted en calidad de padre ha enseñado eso, corrija eso, hermano. No proviene del padre. Si alguien se siente asediado o perseguido por algún tipo de enemistad, el trabajo es orar por la persona, orar por la persona, orar por la persona, orar por la persona, orar sin cesar por la persona. Porque créame, amado, esa persona procura hacerle un mal a partir de la pobreza de su alma. Y como ser humano, está en el derecho de ser tan salvo como usted ha tenido el privilegio, al menos de conocer cómo alcanzar la salvación. Amén. No es ignorándolo, no es aislándonos de la persona, es orando por él. Parte del tratamiento hacia nuestros enemigos. Entonces, ¿qué debemos hacer acerca de nuestros enemigos? Amarles y orar por ellos. Amarles y orar por ellos. Amén. Si usted no está de acuerdo con este enunciado, se lo respeto, pero le remito al Mesías, a quien hemos recibido como nuestro maestro y a quien hemos reconocido como nuestro Mesías, ¿quién es? ¿Quién nos los enseña? Y acá hay algo importante a corregir, e invito a todos aquellos que tengan una Biblia en físico, en papel. Se nos mal enseñó que la Torá, la ley de Moisés, enseñaba que tú puedes amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. ¿Usted ha escuchado eso? A mí en teología me llegaron a enseñar que la ley decía eso. Y por esa razón, Yeshua lo está corrigiendo. Un argumento que además sirvió de justificación perfecta para no dar lugar al estudio de la Torá o al estudio de la ley de Moisés
o al Pentateuco. Damas y caballeros, permítanme decirles que cuando Yeshua hace esta corrección no se refiere a la ley de Moisés. Cuando Yeshua dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, está refiriéndose a un mandamiento rabínico antiguo, pero que al fin y al cabo lo habían establecido los hombres, no el Todopoderoso, y mucho menos fue denunciado o anunciado por su palabra y por su instrucción. Amén. Más bien la Torah nos enseña, ama a tu prójimo. Entonces, en ningún momento sostiene la Torah, odia a tus enemigos. Por lo tanto, Yeshua no está en contra, ante esta enseñanza, no está en contra de la Torah. Está en contra de los hombres que emitieron este decreto. ¿Lo ves? ¿Vemos la diferencia? Ahora dice Yeshua, pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persigan. Qué difícil cuando has sido herido. Porque hablarlo así desde lo intelectual, mientras no tenga conflicto con nadie, sí, eso es verdad. Amén, amén. Casi que te persinas creyendo en eso. Pero bástase que en un momento dado se desate el infierno para que usted se olvide de esta enseñanza del Mesías. Quiero mostrar algo que me enseñó el Eterno, escudriñando sobre la definición de un enemigo. Entendiendo que enemigo es, oye, en el valor y significado de cada letra, vea usted lo que significa la palabra. Lo vemos acá en esta pantalla. Y lo que van a ver acá en esta descripción diagonal, ¿lo ves? Es el significado de cada letra. La primera letra de derecha a izquierda, que para nosotros es algo parecido a una X, es Aleph. Aleph representa autoridad. Taf significa clavo o clavar o unir. Yod, mano o decisiones. Y Bet, casa, familia o protección. Dicho de otro modo, un enemigo tiene una autoridad, está permitida por el Eterno, tiene una autoridad, ¿ok? Para clavar o para unir decisiones. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes una postura distinta a la del enemigo, ahí es donde el enemigo se enfurece. Porque mientras usted tiene al enemigo y usted cede a todo lo que el enemigo dice, ya deja de ser enemigo. Pero cuando usted tiene un enemigo frente a usted y sus decisiones están en contra de la de él, allí es donde él se levanta con fuerza. Ese enemigo se levanta con fuerza. Y en medio de esas decisiones, él va a atacar contra la casa, la familia o contra tu seguridad, tu protección. Vea usted hasta dónde puede llegar un enemigo. Y porque es importante que nosotros procuremos la paz, porque procurando la paz no vas a tener enemigo. Al único enemigo que tú vas a tener es a Hasatán, porque por diseño y por haber sido condenado, él está puesto para el mal, para ejecutar el mal. ¿Ok? Pero de resto, en cuanto a seres humanos, no deberíamos, amados, quienes vivimos en una fe sana, tener enemigos. ¿Ok? Al menos no creados por nosotros. Porque a veces nos ganamos enemigos de gratis, ¿verdad? Cuando interpretaron algo mal y se llevan un concepto que no es y se constituyen enemigos tuyos. Eso puede pasar. Los enemigos son parte del propósito divino. Estos son autorizados por Hashem para unirse a Él, a su voluntad, para mantenerte dentro del pacto. En todo caso, si en el peor de los escenarios tú tienes a un enemigo, estás librando una batalla o un conflicto, Hashem lo está permitiendo. Y lo está permitiendo para refinar tu alma en algún área de tu vida. Al final no es tan malo. Pero cuando estamos en la carne,
sin discernimiento espiritual y sin dirección espiritual o desde el espíritu, vemos al enemigo y lo que queremos es matarlo, ¿sí? Eliminarlo. Pero cuando somos elevados y somos conducidos por el Eterno, tú vas a ver al enemigo como una persona carente del amor del Eterno. Pero para ello es importante entrenarnos en caminar en el Espíritu para darle el verdadero significado a aquel que te quiere hacer daño, aquel que se ha constituido tu enemigo. En clases pasadas hice alusión a una historia de Martin Luther King, quien en uno de sus discursos, cuando se promovía en este caso todo este movimiento en contra del racismo y de los derechos humanos y derechos fundamentales, un hombre blanco entró a la congregación insultándole, deseándole la muerte, maldiciéndole. Y obviamente, usted puede imaginarse, cuando un hombre blanco llega con esas intenciones, manifestando todo eso dicho de su boca, en una comunidad que mayoritariamente eran negros. ¿Qué cree usted que querían hacer los negros? Cuando estos hombres de color fueron hacia él, Martin Luther King pidió: no lo toquen, déjenlo, denle el derecho de que me insulten. Porque si yo estuviera en sus zapatos y yo fuera de su color y pensara como él piensa, yo diría exactamente lo mismo. Aquellas palabras sucumbieron en aquel recinto y la gente se mantuvo a distancia. Y el hombre empezó ya a bajar la voz y a regañadientes se sentó. Y mantuvo esa postura de resentimiento y de odio contra Martin Luther King por varios días. Y pasadas las semanas, este hombre experimentó el amor del Eterno en su vida y en la vida de Martin Luther King. Al punto de que este hombre se arrepintió y le pidió perdón a Martin Luther King. Y después fue parte de esa congregación. Eso lo hace el Eterno cuando modelamos su amor, cuando modelamos la vida de Yeshua en nuestras vidas por aquellos que nos deseen hacer mal. ¿Alguien le está haciendo mal? Ciertamente hay momentos para fijar límites, claro que sí. En la sabiduría de lo alto y en la prudencia va a haber forma y estrategia para que usted marque sus límites, claro que sí. No en vano, el Eterno le da esta instrucción al pueblo de Israel. Y cuando ellos estaban siendo asediados por el enemigo, ¿qué le dice el Eterno? Cuando salgas a la guerra. Va a haber momentos para salir a la guerra, para confrontar, claro que sí. Pero el tipo de confrontación y la estrategia a ejecutar va a ser propia para cada quien en función al tipo de conflicto. ¿Ok? Hay que darse a respetar. Hay que hacer valer nuestra dignidad y nuestra identidad en el Eterno. Claro que sí, hay lugar para eso. Pero también hay lugar en un momento determinado para tolerar. Y para que mostrando el amor y el corazón del Padre a esa gente que no le conoce, por medio de ese amor, esta persona termine siendo tu amigo. O termine siendo una persona no en enemistad contigo, a causa del amor del Padre sobre tu vida. ¿Ves allí la diferencia? Cuento un testimonio, un evangelista hace muchos años, que cuando él estuvo en la milicia, fue muy maltratado por un sargento a causa de la fe de él, donde lo veía, lo golpeaba, le obligaba a hacer ejercicios de más, donde lo veía, lo humillaba, cuando lo veía en público lo humillaba y lo humillaba y lo humillaba, un bullying. Y este hombre afligido, cuando salía de permiso, llegaba con la boca rota, golpeado, con hematomas en su rostro por los maltratos del sargento. Iba donde la abuela y se desahogaba con la abuela. Abuela, estoy atravesando por esto. Hay un sargento que por causa de mi fe me maltrata, me golpea, me deja. Y la abuela le dijo: hijo, sírvele. ¿Pero qué más voy a hacer si ya él me maltrata? Hijo, sírvale. Límpiele las botas sin que él se dé cuenta. Y yo voy a estar orando por él. Y ese muchacho, cuando regresó,
empezó a limpiarle las botas a escondidas del sargento. Y cuando el sargento llegaba a su locker personal, las botas estaban limpias. Cuando había un entrenamiento regresaban y las botas estaban sucias, el hombre se iba a bañar, este hombre llegaba, discretamente le limpiaba las botas y se las dejaba allí limpias. Se abría del espacio y cuando este hombre regresaba ya había las botas limpias. Así ocurrieron, amados, varias semanas. Hasta que un día, mientras este hombre limpiaba las botas, el sargento lo vio, pero no le dijo nada. Lo vio, cayó y se hizo el distraído y se fue a bañar. Y en algún momento en la formación afuera, el sargento se le acercó a este hombre llorando, pidiéndole perdón, porque nunca él había visto una expresión de amor como esa. ¿Cómo? En que tratando mal a alguien, esa persona todavía te siga tratando bien. Y aquel hombre aceptó al Señor. Tenemos un corazón de ese calibre. Esa experiencia misma marcó en un pasado cuando yo estaba allí sentado y recibí eso. Bueno, Señor, si me toca voy a limpiar la bota. Haré algo. Y he tenido la experiencia, amados, y la bendición de que, sobre todo en mi experiencia laboral, que es donde, digamos, me entremezclo en un contexto mucho más amplio, socialmente hablando, y es donde está pues mi día a día en 8 horas de trabajo, ¿verdad? Y cuando eventualmente me ha tocado alguna autoridad como jefe, no llega al tema de maltrato, pero sí, digamos, a un carácter efusivo, de querer en un momento determinado humillarte, en un momento dado dejarte colocar mal, ¿sabes? Ese tipo de cosas, yo de inmediato lo identifico y empiezo a servirle. Calladamente, ¿sí? Si me piden A y B, yo le doy A, B y C. Si me piden D, yo le daré A, B, C, D y también le doy la E. Entonces llega un momento que empiezan a conocer un lado de ti que no conocen. Y ahí te ganas respeto y autoridad delante de estas personas. ¿Sí? He tenido la dicha, 5, 6 ocasiones, de que me he encontrado en contextos donde me han juzgado, no sé, por mi apariencia, por mi forma de expresarme, pero después cuando se genera una amistad y puedo mostrar la bondad del Eterno, y lo hago muy a propósito y con toda la conciencia, por amor al Padre, no para apariencia, no para aparentar, sino por amor del Padre, mostrar el amor a otro por obras, no solamente diciéndole, sino por obras. Amados, he tenido la bendición y la dicha de que empiezan a honrarme, ¿sí? Empiezan a darle gloria al Eterno porque ven en mí una persona completamente diferente. Baruch Hashem por eso, ¿verdad? Baruch Hashem porque el Eterno me lo pudo mostrar temprano, me lo pudo enseñar a temprana edad y hoy por hoy trato de ejercitarme en ello y por esa razón lo enseño en este momento, amados, ¿sí? Si usted se encuentra en su entorno con una persona que es difícil de aceptar porque le ha faltado el respeto, porque le ha humillado, porque le ha ofendido, ¿cuál es el secreto? Orar. Ante ese enemigo, orar. En ese momento está saliendo a la guerra. ¿Y cuál es tu arma? La oración por esa persona. Pero aparte de la oración de esa persona, ¿qué te corresponde hacer? Servirle. En algún área, sírvele. Y te darás cuenta que esa persona puede empezar a conocerte mejor, por un lado, y por otro, la más importante, a reconocer el amor del Padre en tu vida y en consecuencia experimentar ese amor del Padre hacia esa persona. Amén. Esa es una forma de salir a la guerra. A través del amor. Ahora, así como hemos definido a los enemigos, procedemos a definir las guerras. Pero antes de avanzar a la guerra, quiero acotar, ya para cerrar con esta primera parte de la definición de los enemigos, que si bien la definición te indica que es aquel que te está adversando, no todo el tiempo quien te adversa es tu enemigo. Puede existir también el error de percepción en ti de que lo estás viendo como un enemigo y realmente no es el enemigo. Y es a lo mejor incluso el instrumento que el Eterno está utilizando para forjar en ti y en tu carácter algo en particular. Si te elevas
y lo puedes interpretar así, amado, créame, usted se va a ahorrar dolores de cabeza, conflictos, momentos de tormentos, insomnios, a causa de tener una percepción clara ante un momento de conflicto. ¿Ok? El apóstol Pedro le escribe la carta a los creyentes y les dice que deben someterse a toda autoridad. ¿Ok? Que deben orar por la autoridad y ser sumisos ante ellos. ¿Ok? Lo enseña el apóstol Pablo, lo enseña también el apóstol Pedro en su carta. Ahora, su carta fue escrita aproximadamente en el año 66 después del Mesías. Históricamente, se cree que la carta fue escrita en el momento cuando gobernaba Nerón, el emperador Nerón. No sé quiénes han tenido la oportunidad de conocer acerca de la biografía de Nerón. Nerón fue un emperador, amados, terrible, terrible. Se casó con una hermana, abusó sexualmente de ella, abusó de su madre. Imagínense usted, ¿qué se puede esperar de una persona que abusa de su propia madre con respecto a otros? Hizo una entrada inaugural a un gran coliseo, pero como era de noche y la gente no podía verse bien en medio de la fogata, hizo postes de iluminación con seres humanos quemados. Es decir, las antorchas eran seres humanos, eran cristianos, eran creyentes. Imagínense hasta dónde llegó la maldad de él. Y viene el apóstol Pedro, aún con todo ese grado de maldad, a decir que es necesario obedecer a las autoridades y que se debe orar por las autoridades. Imagínese usted. Eso te habla de un corazón que ha experimentado el amor del Padre. Cuando Yeshua estaba en el madero y ora por el malhechor que había sido condenado, por allí la gente le decía el ladrón bueno. No hay ladrón bueno, amado. Ladrón es ladrón. ¿Sí o no? Pero en todo caso, este malhechor pide misericordia. Y Yeshua le dice, de cierto te digo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Él no escatimó mostrar su amor, a pesar de haber sido malhechor. Obviamente él se arrepintió. O se ve muestras allí de arrepentimiento. Pero por si fuera poco, antes de expirar, Yeshua exclama, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en verdad, no sabían lo que hacían en cuanto al plan de redención, porque la muerte de Yeshua iba a propiciar vida. Con respecto a la verdad profética, en verdad que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Eso está claro hoy, ¿cierto? Hoy. Ahora, por favor, ubíquese en aquel momento histórico y están colgando a Yeshua. A lo mejor alguno de ustedes estuviera lanzándole piedra, porque no hubiese creído que realmente él era el Hijo de Dios. Pudo haber pasado. ¿Sí? Entonces, aunque tuvo muchos enemigos y lo llevaban a muerte, y muerte de cruz, que era bien humillante, ellos no sabían por qué lo estaban haciendo dentro del concepto de plan de redención. Pero en cuanto a la sociedad del momento, sí, fuiste condenado, porque te hiciste pasar por rey de los judíos y eres un don nadie, para ellos. ¿Sí lo ves? Para ellos era así. Entonces, ¿qué significa que Yeshua dijera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque no entendieron el plan de redención, ni le recibieron, ni le aceptaron, ni reconocieron que Él era el Hijo y el enviado del Todopoderoso? Amén. Y lo que le resta a Yeshua, una vez más, mostrando el amor al Padre, es perdónalo porque no saben lo que hacen. Amados, créanme, y este ejercicio lo he hecho cuantiosamente en este camino de fe. Ninguna ofensa que usted se le dé dentro de un conflicto con un enemigo, ningún tipo de ofensa que usted se le dé se compara con la muerte y muerte de cruz. Ninguna. Compárela para que usted vea. Ninguna. Y aún así, Yeshua les perdonó. Y les digo más, nos perdonó a nosotros, siendo nosotros reo de muerte. Para ahora venir nosotros, ahora redimidos, salvos por su gracia,
en el esfuerzo de conocer sus palabras, sus caminos, a poner condiciones. No, no le puedo perdonar. No, yo así no perdono. ¿Y quién es esa persona? No, 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 con esa persona no quiero nada, bien lejos de mi vida. Cuidado, porque esos condicionantes no lo estás haciendo con esa persona de carne y hueso. Lo estás haciendo eventualmente con el Todopoderoso. Y créeme, si tú sacas de tu vida al Todopoderoso, sería una vida bien solitaria para ti. Que Hashem nos tome a misericordia, amén. Sobre todo en esta transición de Elul, donde estamos elevando la Selijot. Amén. Entonces, cuando salgas a la guerra, no es a caernos a plomo. Desde el reino, salir a la guerra es encarar situaciones, buscar soluciones, perseguir la paz, buscar el amor, mostrar el amor del Padre, conciliar. Cambia el concepto, ¿sí o no? Ahora sí, voy a avanzar a las guerras. Las guerras son inevitables en un mundo caído, ¿sí? Alguien en algún momento te va a contrariar, alguien en algún momento te va a malinterpretar, tú vas a malinterpretar al otro, tú te puedes convertir en el enemigo incluso. Imagínese usted. Hasta ahora tenemos que velar sobre toda cosa guardada, como dice el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si tú no velas en guardar tu corazón, eventualmente tú te puedes convertir en ese enemigo. Las guerras se generan por la defensa de algo o de alguien. Son instrumentos de juicio para algunas naciones. Esto en términos diplomáticos y nacionales, ¿no? Maimónides, uno de los grandes sabios de Israel, comentó que hay dos clases de guerra. Una guerra obligatoria, conocida como Milhemet Haba, y una guerra optativa, Milhemet Reshut. ¿Ok? Hay guerras optativas. Has tratado de mediar, de hablar, de conciliar, y aún la persona mantiene la misma posición. Evidentemente, mi amado, habrá espacio y tiempo, ¿verdad?, para mantener un shalom, ¿verdad?, en pro de mostrarle a la persona respeto. ¿Ok? ¿Sabes qué? He insistido mucho contigo, tú persistes en tu situación, te voy a dejar en shalom. Esa se vale, esa es optativa, no voy a seguir luchando. Esa es optativa. Pero hay otras, amados, donde toca actuar. ¿Ok? Tienes un familiar enfermo a las 3 de la mañana y estás en la Conchinchina, tienes que buscarte un médico. No tienes vehículo, no tienes los medios, no hay nadie así cerca. Mira, usted carga al muchacho. Usted carga a la esposa. Usted hace algo, pero usted se moviliza. Lo que no puede suceder es que se murió y me quedé aquí sentado, ¿cierto? En condiciones normales eso no es lo que debería pasar. ¿Sí o no? Saliste a la guerra. Esa es la obligatoria. Esa es, sí, la obligatoria. No es optativa, tengo que hacer algo. ¿Sí lo ves? Tengo hambre, hambre, hambre y mucha hambre. No hay gas, tampoco hay leña. No, ya va, tengo que hacer algo. O me compro el pan, o me voy a casa de alguien, o pido, hago algo, pero tengo que hacer algo por el hambre. ¿Sí lo ves? Te ves obligado a hacerlo. Y así cada quien y cada cual, en función al tipo de conflicto que se presente, tocará salir a la guerra de forma obligatoria. Cuando estás frente a una amenaza, actuar frente a una amenaza. Yo he vivido 14 intentos de robo, donde 5 han sido efectivos y 9 no. Y en todas he actuado, huyendo, corriendo. ¿Estás grabando? Tratando de defenderme. He hecho algo, porque estoy ante una guerra obligatoria. Debo hacer algo, porque me va a representar un mal mayor el no actuar. ¿Ok? Recuerdo una experiencia donde estoy en familia y en un descuido dejamos las puertas del Porsche abiertas. Ya han entrado 3 malhechores y me piden la llave del carro, que es lo normal, dale la llave del carro. Esto es un bien material, dolería frente a la realidad económica del país, ¿verdad? Obtener otro carro, claro, pero al final es material. Que a mí me ponen una balanza, un vehículo y a mi familia, no voy a comparar eso. ¿Sí lo ves? Pero días antes había ocurrido ya ese hecho.
Y cuando ocurrió el hecho, no es solo que se llevaran los bienes materiales, es que abusaban de todas las mujeres que estuvieran en la casa. Y ahí está mi esposa, tengo a mi sobrina, tengo a mi hija y tengo a mi cuñada. Entonces, si yo cedía, no era solo la mudanza, era también eso parte del combo. Amado, desde niño, no sé por qué, una idea muy particular y personal en mí, yo me puse entre ceja y ceja. Ante una situación de peligro con mi familia y con cualquier mujer, si yo estoy en un entorno con una mujer, yo doy la vida. Pero lo que no voy a permitir es que se esté sacrificando la vida de una persona y de una fémina, y me identifico mucho con las chicas en el sentido de que yo me crié con mamá solo y sé lo que eso significa en la dignidad de una mujer, el poder defender a lo suyo. Yo me propuse en mi vida, y sobre todo porque también tengo tres hermanas también que me siguen, ¿verdad? Me dispuse y me he propuesto en mi vida, ante una situación de peligro, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. No me voy a quedar de brazos cruzados. Para hacerles la historia corta, yo tuve que actuar. Y me enfrenté a los hombres. Y gracias al Eterno salí ileso. Mi familia salió ilesa y esta gente salió. He contado con mayores detalles este evento a personas, por supuesto no de la fe. Me dice, Rafael, tú estás loco. Yo no hubiese hecho. ¿Y qué hay ahora? Y ahora si está bajo amenaza. Eso verá después. Pero lo que tocó en el momento lo hice. Tuve que actuar. Punto. ¿Me explico? Que después vino una venganza. El Eterno me guardará. Pero ahí me tocó actuar. Eso se lo hice con conciencia de actuar en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Amén. Porque se actúa, pero sin desligarnos de la fe en el Eterno. Amén. Bien. Esto genera dos tipos de campos de batalla, la material y física y la espiritual. En el campo espiritual es una lucha sin tregua, constante y diaria. Como hijos, debemos enfrentar esta guerra a diario. Efesios 6, 2 y 13, ¿verdad? Es donde la Escritura, a través del apóstol Pablo, nos enseña y nos habla de una lucha espiritual. ¿Cierto? Esa espiritual también es tremenda, porque tú no estás viendo al enemigo, ¿sí? No es tangible. Pero cada redondito, cuando viene una situación difícil, que es producto de una guerra espiritual y tú no estás viendo al enemigo. Qué cosa tan tremenda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se me daña la lámpara, o no, vamos a verlo así. Alguien estaba manipulando el cableado y se quemó la lámpara. Entonces llego yo y me voy contra la persona que movió el cableado. Tú te has puesto a pensar si allí hubo un proceso espiritual donde un ente espiritual intervino para que se genera ese daño. Y realmente el responsable no es la persona que movió el cableado, es simplemente es un medio. Pero que aquello tiene una trascendencia espiritual. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? ¿Cuántos conflictos en casa no están presentes producto de entes espirituales que están allí minando el área? ¿Cuántos conflictos espirituales no pudieras tú estar viviendo cuando tú eres el primer responsable en abrir puertas? Escuché la historia de una mujer que se quejaba porque a alguien con quien ella había establecido un negocio de alquilarle un espacio, no le pagaba. No le pagaba, no le pagaba, no le pagaba, no le pagaba, no le pagaba. Y aquella mujer se molestó, hizo varios reclamos y manifestó su problema frente a los familiares. Y entre los familiares había un creyente. Ella también era creyente. Y dice, ¿cuánto es que le deben en alquiler? Para aquel momento era algo así como 1.800.000 bolívares, algo así. Y ella saca la cuenta, me debe tantos meses, que es el equivalente a 1.800.000 bolívares. Bueno, haga esto. Usted ha diezmado al Señor. ¿Cómo le voy a llamar si no me han pagado? Bueno, pero eso no es su único ingreso. Imagínate tú. Como una persona no le pagaba, ella dejó de diezmar. Pero la verdad es que eso no era el único ingreso. Entonces, ¿por qué la agarra contra el Señor si el que tiene el conflicto es el que no está pagando el alquiler? Entonces ella se le queda viendo. ¿Por qué tú dices eso? Saque la cuenta. A lo mejor
lo que usted le deben es lo que usted le debe al Señor. Cambiaron el tema, hablaron de otros temas, la familia se abre, todo el mundo se fue, y la señora en la noche empezó a hacer números. Y lo que tenía pendiente, ella creía en el diezmo, y lo que ella tenía pendiente por diezmar era 1.800.000 bolívares. ¿Qué significa eso, amado? Eventualmente, las deudas que te tengan es producto de las deudas que tú tienes. Y bajo ese principio, no puede caer la lluvia temprana ni la lluvia tardía. Está clarito, ¿verdad? Reflexionemos en el tema. Eso es una batalla, ¿sí o no? Porque cuando eventualmente tú debes, bueno, tú conoces tu realidad, mira, no he podido cancelar, ¿verdad? Y va pasando el tiempo, eso no es mayor carga. Pero que te deban a ti carga, sobre todo si tienes una fe debilitada. Porque esa es la otra. Si tú estás fortalecido en el Eterno, ¿quién es tu fuente? El Eterno. Entonces, si te deben a ti, pero tu fuente es el Eterno, papá, tú sabes la realidad. Entonces tú tienes shalom. Pero cuando tú te desesperas por el medio que te deben, cuidado, porque no estás viendo como fuente al Eterno. ¿Está claro también el concepto? Hay muchas cosas que rectificar, ¿cierto? Son muchas batallas las que estamos librando a diario, mis amados. Y no obtenemos el buen resultado por todas estas batallas que estamos perdiendo, porque no estamos siendo conscientes de estos procesos espirituales. Bien, el enfoque cuando salimos a la guerra. Podemos enfrentar acechanzas del enemigo y tentaciones. Y también la jugada de la mala inclinación, ¿verdad? Que nos juega al autosabotaje. ¿Ok? Tú lo haces siempre de una manera y de la forma incorrecta. El Eterno te corrige, pero tú lo sigues haciendo incorrecto. ¿Ok? Eso puede obedecer a la mala inclinación. Siempre lo has hecho de una manera, pero es la incorrecta. El Eterno te corrige, pero tú sigues haciendo lo incorrecto. Eso es una batalla, es una guerra que librar. ¿Sí? Otros tipos de guerra que pueden estar presentes. Pleitos, peleas, conflictos de cualquier naturaleza, de orden espiritual, de orden familiar, de orden laboral, de orden social y también con nuestra vieja naturaleza. ¿Ok? Ahora, ¿cómo enfrentamos todas estas guerras? Toda esta serie de conflictos que podemos en un momento dado librar. Orar sin cesar. ¿Ok? Orar sin cesar. Velando en el espíritu y amando a nuestro enemigo. Es el mandamiento que nos enseñó nuestro maestro, ¿sí? Tratando con dignidad al enemigo. Quiero invitarles a que leamos Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18. Por favor, alguien que me lo ubique y lo pueda leer en voz alta. Orar sin cesar, velando en el espíritu y amando al enemigo. Y tratando con dignidad al enemigo. Ok. Tenla allí a mano, por favor. Vamos a avanzar en la siguiente lámina. Quiero hacer un hincapié antes de leer esta lectura. Bien, cuando salgas a la guerra, es cuando es necesario actuar. Me explico. La instrucción dice, cuando salgas a la guerra, y viene a continuación una serie de instrucciones. Entonces, cuando dice, cuando salgas a la guerra, no es que vivas en la guerra, no que vas a estar solo en la guerra, no es que solo tú vives para la guerra, no. Cuando te toque salir a la guerra, ahí es cuando te corresponde actuar. ¿Actuar en qué? Actuar en sabiduría, que es lo que me corresponde hacer para solucionar este conflicto que estoy atravesando. ¿Ok? Tus batallas no te definen. Las escrituras dicen, cuando el Eterno cuando tú estés sobre tus enemigos. Ese condicionante de que tú estés sobre tus enemigos significa que el Eterno te ha dado una autoridad aún para librar esa guerra, esa batalla. ¿Ok? Cuando tú estés sobre tus enemigos. Y esto implica que las batallas no me definen. El ser humano juzga a las personas por los errores y los etiquetan y se quedan enmarcados siempre con esa marca. Pero esa marca
pudiera estar relacionado con guerras, con batallas, ¿ok? Y nosotros no las creemos y entonces aceptamos que las batallas que hemos perdido sean las que nos definan, ¿sí? Entonces, cuando aseguramos que una persona está arruinada, a lo mejor es porque hemos visto el proceso en esa persona, que nada le ha salido bien, emprendimientos, proyectos, trabajo, nada le ha salido bien. Entonces no sabe que esa persona vive en la ruina. Porque él ha emprendido muchas veces, él ha tenido fuerza para hacer muchas cosas, pero al final no obtiene el resultado deseado. Lo etiquetas, ¿ok? Pero la persona se permite la etiqueta. La persona se empieza a creer que realmente es una persona arruinada, que esa es su condición normal y no va a seguir luchando. No va a seguir luchando. ¿Por qué? Porque está permitiendo que esa guerra le defina. ¿Ok? Y nosotros estamos llamados, amados, para enfrentar todo tipo de guerra. ¿Ok? Separando nuestra identidad de la batalla que nos toca luchar. No permitirnos etiquetas. ¿Ok? No permitirnos a nosotros mismos ponernos la etiqueta. Antes bien, actuar en todo momento para enfrentar la guerra, enfrentar la crisis, enfrentar el conflicto, sea cual sea, darle el debido tratamiento. ¿Ok? Que por la naturaleza del conflicto necesitas unos días de parada, se vale. Toma aire, se vale. La gente se debe concentrar para tomar decisiones. Sí, hay conflictos de conflicto y necesita un tiempo. Eso se vale. ¿Ok? Ustedes han visto un juego de béisbol que cuando viene el bateador, de pronto pide un tiempo y se abre el cajón. ¿Qué tan profundo puede ser el hecho de pensar cómo es que va a batear? Si él ya sabe batear. ¿Sí lo ves? Pero necesita su tiempo de concentración. ¿Sí lo ves? Necesita concentrarse. Entonces pide el tiempo a un umpire para abrirse de la caja de bateo y ver no sé qué, porque siempre va a ver lo mismo. Y lanza su brazadora y otra vez vuelve al cajón de bateo. Y para mayor ironía, pide un segundo espacio. Por eso es que los juegos se hacen tan largos y nadie los ve completo, ¿no? Entonces abre otra vez, pero él necesita concentración. Esa concentración es meritoria, amado. Así libramos, que digo guerra. La cuarta, la quinta, la sexta guerra mundial en tu pequeña cabeza, ¿sí? Con distintos frentes, ahogado, entre la espada y la pared. ¿Se entiende? Necesitas un espacio de tiempo para pensar, para recibir del Eterno la instrucción, Señor, ¿qué es lo que debo hacer primero? ¿Ok? ¿Qué es lo que debo hacer primero? Pero una vez más, insisto, se vale. Pero tenemos que partir primero de la oración persistente, de la oración sin cesar acerca del conflicto para que el Eterno nos dé luz, nos hable, nos dirija, nos dé una instrucción clara en cuanto a ese conflicto que estamos librando. Escuche esto. En tercer lugar, no luches solo. Es posible que requieras ayuda cuando pierdes la batalla en más de 3 ocasiones. Dice ese texto que el Eterno los entregará en tus manos. Cuando salgas a la guerra, tú estarás sobre tus enemigos y el Eterno los entregará en tus manos. Que el Eterno entrega a tus enemigos en tus manos implica que tú vas a tener dominio sobre ellos, vas a tener la solución para enfrentar el problema. Esa promesa está allí. Ahora, a veces necesitamos ayuda, porque nos hemos enfrentado solos en muchas ocasiones y no obtenemos buenos resultados. Salimos derrotados. Hay un punto donde necesitamos ayuda. Y cuando tú optas por la ayuda y la ayuda te acompaña, créeme, amado, 2 son mejor que 1, dice la Escritura. ¿Okay? Algo mejor, puede a lo mejor que salga derrotado, pero vas a salir menos lesionado, menos maltratado, porque alguien te acompañó en el proceso. Pero que si tú pides la ayuda y viene un consejo sabio que en un momento te libra por completo del conflicto, ¿qué pasa allí? Hashem pudo haber utilizado a alguien para intervenir en el asunto y que finalmente tú puedas alcanzar victoria en esa guerra que estás luchando por tantos años. Porque lo otro es eso, que hay batallas de batallas, ¿sabes? Como las guerras de las revoluciones, que eran conatos y conatos. O las guerras federales acá en Venezuela, que fueron conatos de conatos y no se alcanzaba el objetivo final. En todo lugar. Hermano, es que el venezolano es alzado. Y usted revisa la historia y eso es terrible. En cada placita era una batalla. No, y hay un cementerio. No era cementerio, es que murió un gentío y le echó un poco de tierra encima, porque ahí fue la batalla. ¿Lo ves? Alzados, terrible.
Total, hermano, total. Vea la historia federal, creo que de 18 años. Guerras aquí, guerras allá, guerras aquí, guerras allá. Y si alguien no se morís y que salía herido, el tipo se recupera y luego que camorra. Guerras de guerras, guerra de guerrillas, quise decir. Un libro por allí que tiene ese título, que habla de todos estos conatos y de enfrentamientos bélicos que tuvieron, ¿no? En las zonas fronterizas. Ahora, vuelvo al punto. A veces tenemos guerra de guerrillas. Es la guerra permanente siempre por el mismo conflicto, por la misma naturaleza del conflicto. He conocido a dos personas que su gran lucha en la vida, su gran guerra a enfrentar, tiene que ver con las drogas. Y son gente de fe. Y ellos te caminan un año en el eterno y al terminar el año caen en el conflicto por las drogas. Caen en las drogas 6 meses, el Señor los restaura, se vuelven a... Ya es un círculo vicioso. Así como nosotros celebramos la convocatoria, ¿verdad? Ellos tienen una temporada para eso. No es consciente, es que son débiles frente a ese tipo de batalla. ¿Qué necesitan? Ayuda. Necesitan apoyo, mucho apoyo. Y a veces podemos caer hasta en un círculo vicioso con ese tipo de conflictos que estamos librando porque siempre es el mismo conflicto el que estamos enfrentando. ¿Ok? Ahí debemos velar, amados. Y mi invitación es a que podamos identificar cuál es esa lucha que permanentemente ha marcado mi vida, que no he terminado de vencer y que por esa razón se me vuelve a repetir la barajita. ¿Por qué es eso? Porque no has tenido dominio propio, porque no has tenido suficiente fortaleza en el espíritu. Entonces, ya es hora de que lo identifiques y en esta ocasión puedas abordarla de forma diferente. Abórdalo de forma diferente. Y verás que tendrás resultados diferentes. ¿Sí? Crece a través de las victorias. Dice el texto que el Eterno lo entregará en tus manos y tú capturarás a los cautivos. O sea, terminada la guerra, tú vas a agarrar el motín y vas a agarrar cautivo el que haya quedado vivo de ellos. ¿Qué significa eso hoy en día? Significa, amado, que aprendamos de las lecciones ya vividas. Amén. Usted fue a una batalla y seguro, sea que alcanza la victoria o la derrota, usted va a aprender una lección. Aprendió la lección, esa lección tiene que ser ley de vida para usted. ¿Lo ves? Para usted debe ser ley de vida. ¿Sabes qué? Esto no lo vuelvo a hacer de esa manera. Y usted se compromete a sí mismo a cumplir con ese principio y usted verá que nunca más va a recurrir al mismo error. Ahí tenemos que ser medio animales, la verdad. Porque un perro cae en un hoyo, ese más nunca va a caer allí. Dicen, ¿verdad? Por allí el populacho que el ser humano es el único animal que cae 2 veces en el mismo hoyo. Pero tenemos que imitar allí a los animales, ¿verdad? Cometí un error, ya por esa vía no me voy a ir. ¿Sí? Y voy a hacer todo mi esfuerzo por no caer yo, ni permitir que mis hijos caigan o cometan el mismo error que yo cometí. Eso es una forma de enfrentar la guerra. ¿Vieron todas las guerras que hemos visto? ¿Vieron que no es necesario ser miliciano? No, miliciano no. Un militar para enfrentar la guerra. Amados, estamos en vivo y en directo constantemente con una guerra. Usted llegó acá con guerras ya encendidas en su mente. Y prepárese, porque en la próxima hora tendrá seguro otro tipo u otra variedad de guerras que lidiar, que enfrentar. ¿Cómo lo hacemos? Dirigido por el Padre Eterno a través de los consejos prácticos que acá acabamos de presentar. ¿Ok? Orar sin cesar, velando en el espíritu, amando a mi enemigo y tratando con dignidad al enemigo. De esta manera, amados, y abordando solo este tema a efecto de esta porción, dejamos hasta acá la enseñanza. Padre Eterno, cada familia acá presente, la presento en tus manos, para que tú nos ayudes, Señor, a ser conducidos a través de tu espíritu de santidad. Cada conflicto intrafamiliar, cada impasse, cada situación difícil, Señor, que afronta cada una de las familias y entre sus miembros, Padre Eterno, pedimos tu sanidad divina. Pedimos, Padre, gratitud, que con gratitud y con amor salgamos a la guerra, Padre, para enfrentar
cualquier situación, Padre, que esté frente a nosotros, que esté frente a cada uno de los miembros de la familia, por solucionar, por solventar, por alcanzar, Señor, shalom en ti, rectificando cada una de las cosas que debamos rectificar. Guíanos, Padre, según tu verdad. Danos, Padre, esta semana de victoria. No te pido, Señor, que nos libres de las guerras, de los conflictos, de las tribulaciones, de las aflicciones. Pero sí te pido, Señor, hacer la guerra estratégica, saliendo, Señor, llenos con tu amor, siendo dirigidos por tu Santo Espíritu, velando en todo tiempo, Padre eterno, sabiendo que atravesamos tiempos difíciles. Padre, guíanos según tu verdad. Guíanos, Padre, en este tiempo de Elul, cada día, cada madrugada, que los hombres estén dispuestos, Señor, a levantarse, a mantenerse en pie, Padre eterno, para modelar a su familia, para ser valientes ante su familia, para brindar cobertura a sus esposas, para brindar, Padre eterno, paternidad a sus hijos. En el nombre de Yeshua, queremos, Señor, alcanzar estas promesas que tú has prometido para los que te temen. Queremos, Señor, seguir en pro de victoria, Señor, para entrar en la tierra prometida. Así lo creemos, Padre, y así lo conquistaremos. Frente a los desafíos que nos vienen, Señor, seguimos con valentía esta demanda que tú nos haces en este tiempo. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén, mis amados. Muchas gracias.